No sé si ya tenemos comunicación con la congresista Juárez. Muy bien, bienvenida congresista Juárez. Ahí le estamos viendo a Patricia Juárez en pantalla. Ya creo que no escucho su audio. Sí, hola. Hola, ¿cómo está, congresista? Es la congresista Patricia Juárez, congresista de Fuerza Popular, para poder hablar un poco de la coyuntura con ella y también, por supuesto, hablar del tema de la cuestión de confianza. Pero empecemos con lo que hemos escuchado. ¿Cómo ustedes han analizado, cómo usted ha analizado, y no sé si la bancada del fujimorismo ha analizado el tema de este cambio de gabinete y también este enfrentamiento que ha habido entre el ala más radical de Perú Libre y pareciera los un poco más moderados? ¿Cómo ven ustedes el cambio del gabinete y si han pensado ya en el voto de confianza? Bueno, a nivel de bancada no hemos todavía analizado la situación que se ha presentado porque fue abrupta, fue realmente inesperada, ¿no? Porque parecía que la agonía se iba a prolongar mucho más. Hemos visto que se ha dado el cambio del gabinete, sin embargo, también hemos visto que hay personas que están cuestionadas y que creo que también es momento que, así como ocurrió con el gabinete Bellido, que se tomen rápidamente decisiones para evitar un mayor desgaste del Ejecutivo, como se ha venido dando con la presencia del señor Bellido y su maltrato a los periodistas y su incapacidad para poder llegar a diálogos y siempre con los enfrentamientos y las amenazas que él estaba profiriendo en cada intervención que tenía, ¿no? Creo que en este momento se ha dado este cambio. Al parecer, la señora Mirta Vázquez tiene otro perfil diferente al señor Bellido, pero hay ministros cuestionados y creo yo que haría bien la señora Mirta. Yo no la conozco, pero mucha gente señala que ha trabajado con ella y que es una persona correcta, entonces creo que no le gustaría tener en su gabinete a personas que están tan cuestionadas y que debería de inmediatamente promover el cambio de estas personas. Usted me está hablando directamente del ministro del Interior, que es ahora el más problemático de todos porque ha sido abogado de Perú Libre, de Cerrón, de Bermejo, asesor también externo que ha hablado en contra de la erradicación de la hoja de coca, y aquí la hoja que se erradica es la hoja que se va al narcotráfico, ¿no? Entonces usted se refiere precisamente a este ministro. Sí, la verdad creo que deberían de considerarlo rápidamente. Es realmente inaudito encontrarnos nuevamente con personas con el perfil del ministro del Interior, que no solamente tienen su hoja de servicios cuando ha sido policía innumerables sanciones, sino también tiene graves cuestionamientos por su participación anterior en estas reuniones en las zonas del Braen, en donde incita, en donde asusa, en donde promueve que las personas que siembran coca hagan este tipo de manifestaciones en contra del gobierno. O sea, claramente es una persona que defiende el sistema y evita que se haga la erradicación de las hojas de coca, que efectivamente sabemos, y no nos engañemos, o sea, no hablemos de la hoja milenaria, no hablemos de ese tipo de eufemismos para encubrir algo que realmente es un delito. O sea, estamos hablando de que no queremos un país que se convierta en un narcoestado. Eso de ninguna manera. Y nos preocupa porque hay mucho interés de ciertos sectores por la zona del Braen y por evitar, por ejemplo, que haya este tipo de acciones que quienes conocemos. Yo estoy en la Comisión de Defensa del Congreso, sabemos que un día que se descuide en el Braen y que no haya este tipo de operativos para erradicar la hoja de coca u operativos contra el narcotráfico, es un día en el que se puede ocurrir cualquier cosa.
Entonces, es importante, yo voy a solicitar a la Comisión de Defensa que citen al ministro, porque no es posible que haya tomado la decisión de parar estos operativos que son los que finalmente van a controlar el narcotráfico. El día de hoy, claro que yo entiendo que ustedes van a solicitar información oficial y que respalde su solo dicho, ¿no? El día de hoy él ha dicho que la información es errada y que él no va a detener esta erradicación de los cultivos de hoja de coca, ¿no? Pero también me pareció un poco que no terminaba de aterrizar sobre la erradicación. Hablaba de la planta milenaria, cuando la erradicación es de la planta que se va al narcotráfico, y sabemos que en el Perú el 97% de los cultivos de coca se va a al narcotráfico precisamente, y que estamos de coca pero hasta la frente, ¿no? Pero pasando ya al lado más político, ustedes igual lo van a llamar y me imagino que le van a hacer preguntas de todo, y van también a ahondar en el lado político, en el lado de las visitas que él ha tenido y ha recibido a sus ex defendidos. ¿Por qué recibir en su primer día de designación al congresista Bermejo, cuando ha sido su asesor, ha sido su abogado? ¿Por qué recibir a gente tan cercana como el abogado Noblecilla, cuando ha trabajado como socio en su despacho, en su bufete de abogados? Dice que ya se retiró, ¿no? ¿Por qué recibir a gente cercana de Perú Libre, cuando el mismo día de la designación mandaba una carta al Poder Judicial para separarse de la defensa? ¿Van a preguntar también eso? Yo creo que todas las preguntas que se tengan que hacer, pero lo importante es resaltar que quien propone, de acuerdo a la Constitución, a los ministros es la presidenta del Consejo de Ministros, y se los propone al presidente de la República. Entonces acá hay una responsabilidad compartida. O sea, la señora Mirta Vázquez tiene que explicar cuáles son las condiciones y la idoneidad que tiene el señor Barranzuela para ocupar el cargo de ministro del Interior, y cómo es que en su primer día de actividades recibe a sus clientes, porque el señor Bermejo, entiendo yo que es su cliente porque es su abogado, y recibe a sus socios del estudio. O sea, realmente es insólito lo que está pasando en el país y a lo que este gobierno piensa o quiere que nos acostumbremos. Realmente este tipo de situaciones no son situaciones usuales, no son situaciones que se den cuando un ministro de Estado, que se supone debe reunir todas las condiciones y los requisitos idóneos para un cargo, no solamente de experiencia profesional, sino también de solvencia moral, de competencia de toda naturaleza. No puede ser que estemos nosotros nuevamente en los problemas con la idoneidad y el comportamiento de los ministros. Yo creo que nuevamente hacemos un llamado, nuevamente pedimos que reflexionen respecto a esta designación, que creo que le está haciendo más daño al gobierno que realmente favor, ¿no? Y ustedes van a llamar, usted va a llamar al ministro del Interior, pero también hay posibilidades de llamar a la primera ministra para preguntar esto. A ver, yo lo voy a proponer de manera personal como congresista, miembro de la Comisión de Defensa, a la Comisión de Defensa. Eso se verá esta semana que viene, semana de representación, lamentablemente, y la siguiente semana seguramente en sesión de comisión se va a tomar la decisión de llamar al ministro. Esperemos que antes de eso tomen la decisión de separarlo, porque realmente una persona que está al frente del Ministerio del Interior, que es quien combate el narcotráfico, lucha contra la inseguridad ciudadana, contra el orden interno en el país, a favor del orden interno en el país, de ninguna manera puede haber estado
expresándose a favor de la no erradicación de la hoja de coca, ¿no? Eso es gravísimo, sumado a los antecedentes que tiene al haber estado en la policía, ¿no? Creo que el ministro tiene que renunciar. Creo que ha sido un grave error de parte de la presidenta del Consejo de Ministros proponerlo al presidente de la República. Además, esto no debemos olvidar de que él salió jalado con una puntuación de 65 puntos nada más, y es bajo por lo que me dijo el viceministro, el ex viceministro Valdés del Interior, en moral y ética, y por eso no logró un ascenso. Entonces, nadie, dijo el ex viceministro, nadie lo iba a respetar por estas características y condiciones que había tenido dentro de la Policía Nacional, y que en 30 años de servicio apenas había llegado a mayor, por eso no había tenido una carrera exitosa. Así es, Karina. Estaba escuchando también las versiones respecto a la posibilidad de instaurar una asamblea constituyente y haciendo un referéndum sin pasar por el Congreso. El tuit de Cerrón. Frente a eso, sí, yo quería mencionarte que efectivamente no solamente es el artículo 206 de la Constitución, sino también es el artículo 39 de la Ley 26.300 de participación ciudadana, que dice: procede el referéndum en los siguientes casos: la reforma total o parcial de la Constitución de acuerdo al artículo 206 de la misma. O sea, en la Ley de Participación Ciudadana, que es la ley de desarrollo del artículo 206, efectivamente se señala que todo referéndum necesariamente tiene que pasar por la aprobación del Congreso, como bien tú lo mencionabas. Entonces, es un engaño que se le está haciendo al pueblo cuando se le dice de que utilizando el artículo 32 de la Constitución se van directamente con las firmas y que obtienen su referéndum. Yo creo que hay que ponernos serios en el país. Yo creo que hay que ser responsables en los mensajes que se les da a la población. De ninguna manera se puede hacer un ejercicio abusivo y engañar a la población de esa manera, indicándoles de que va a haber un referéndum, que se va a hacer una nueva asamblea constituyente, cuando ese trámite es un trámite que tiene necesariamente que pasar por el Congreso. El Congreso mayoritariamente lo que ha pedido es que haya estabilidad en el país, es que haya seguridad. El Congreso está dispuesto a colaborar con el Ejecutivo, pero siempre y cuando se den las garantías de que tengamos un país en crecimiento, que podamos tener las posibilidades de combatir la informalidad, de que más personas pasen a la formalidad, de que creemos las condiciones para que todos los ciudadanos podamos tener acceso a las pensiones, al seguro social, al sistema de salud. Pero el Ejecutivo... En esas cosas el Congreso va a acompañar, pero en lo que no vamos a acompañar, por supuesto, es en generar inestabilidad. Y una asamblea constituyente lo que genera en un país es inestabilidad, porque lo que nosotros de ninguna manera nos estamos oponiendo es a revisar algunos aspectos de la Constitución que de repente merecen o valen la pena mirarlos, por supuesto, ¿por qué no? Pero todo dentro del camino constitucional, del Estado de Derecho y del respeto a las instituciones. Entonces, vayamos, por supuesto, y efectivamente en la Comisión de Constitución estamos revisando todos los proyectos de ley que se plantean sin ninguna preferencia de uno u otro. Pero congresista, vayamos a hacerlo pero precisamente, dentro de un Estado de Derecho. Pero precisamente uno de los temas que ellos ven como obstrucción
ven cómo este Congreso no los apoya está en la Comisión de Constitución. Ellos ven que ahí está latente la vacancia, que ustedes quieren vacar al gobierno de Perú Libre. Y precisamente por uno de los dictámenes que han aprobado por insistencia, que es esta cuestión de confianza, la interpretación de la cuestión de confianza, que el Ejecutivo la mandó, pero con algunas modificaciones, varias creo, ¿no? Pero ustedes la han aprobado como primigeniamente la aprobaron en el Congreso de la República. Ellos ven que aquí está el meollo del asunto para deshacerse de Pedro Castillo y por eso son sus enemigos. Karina, nada más alejado de la verdad, absolutamente. Lo que se ha hecho en este Congreso, el actual, y son iniciativas o proyectos de ley que inclusive se trataron en el Congreso anterior, tienen que ver simplemente con restablecer el equilibrio que se perdió durante el tiempo del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y de Vizcarra. ¿Qué fue lo que pasó? Pero el ministro actual dice que ustedes le están restando competencias al régimen presidencialista que tenemos. La verdad, nosotros hemos recibido en su momento, porque cuando se debatió desde el mes de agosto el tema de la cuestión de confianza, nosotros le pedimos opinión al ministro de Justicia. Y efectivamente nosotros recibimos la opinión del ministro de Justicia, pero yo creo que no se está entendiendo la figura, y yo creo que lo que se está haciendo es tratando de efectivamente de decirle a los ciudadanos de que lo que estamos haciendo es recortarle facultades al presidente de la República para que pueda ser cuestión de confianza. Cuando, por ejemplo, hasta Cerrón se pronuncia respecto al tema de cuestión de confianza, ya realmente me hace pensar que realmente lo que se quiere es tener a un Congreso desprovisto, tener a un Congreso desprotegido de cualquier situación y querer usar y hacer uso y abuso de los temas de cuestión de confianza para cerrar el Congreso e instaurar una asamblea constituyente. Yo espero que esa no sea la decisión o eso no sea el deseo, aun cuando lo han expresado muchas veces, cuando el señor Guido Bellido era presidente del Consejo de Ministros, cuando el señor Bermejo se pronuncia en calles y plazas y dicen, bueno, si no les gusta el segundo gabinete, simplemente cerramos el Congreso y chao. Entonces, eso, por ejemplo, nosotros lo rechazamos absolutamente como congresistas y como ciudadanos, porque no es posible que se esté pensando que la utilización de mecanismos como la cuestión de confianza y la censura como contrapartes puedan ser objeto de algún abuso. Nosotros lo que hemos hecho es, en el caso del señor Vizcarra, presentó con el señor Del Solar un pedido de cuestión de confianza para evitar la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. Sí, recordamos y eso. En ese sentido nosotros nos hemos pronunciado. No proceden cuestiones de confianza respecto a competencias que son exclusivas y excluyentes de un poder del Estado. La elección de miembros del Tribunal Constitucional está en la Constitución, es una decisión del Congreso de la República. Uno no puede hacer, el Ejecutivo, el presidente del Consejo de Ministros, una cuestión de confianza respecto a esta prerrogativa que le corresponde a otro poder del Estado. Es más, la propia sentencia del Tribunal Constitucional dice que el Ejecutivo no puede arrogarse, dice así, competencias que son de otro poder del Estado. Muy bien. Eso lo hemos llevado a una ley de desarrollo constitucional. Eso es lo que ha quedado en el dictamen. Eso es lo que ha quedado en el dictamen. Muy bien. Claro, el Ejecutivo no puede hacer cuestión de confianza sobre materias que son competencias exclusivas de otro poder del Estado, así como también sobre reformas constitucionales. Muy bien, congresista. ¿Por qué sobre reformas constitucionales? Porque también el señor Villanueva
fue con su paquete de reformas al Congreso y le dijo, me las aprueba sí o sí. Muy bien, ha quedado clarísimo. El presidente de la República... Me cortan. Solamente concluyo con esto, Karina. Cuando el presidente de la República no puede observar leyes de reforma constitucional de acuerdo a la Constitución. Entonces es eso, solamente recuperar el equilibrio que se perdió sin ir más allá del texto constitucional. Muy bien. Solamente para cerrar, entonces muchísimas gracias a Patricia Juárez, congresista de Fuerza Popular.